Mi nombre es Aida Araya. Actualmente soy la presidenta del Comando de Exonerados de Chile, AG, que significa Asociación Gremial. Esta organización nace en el 4 de noviembre del año 89. Nos juntábamos en Borgoño con Huérfano, donde estaba lo que significaba derechos humanos en general. Allí nace y se constituye antes, porque el 4 de noviembre del 89 ya es la constitución propiamente tal como organización, pero este trabajo empezó antes, a llamar a la gente que era exonerada política de diversas empresas públicas, intervenidas, autónomas del Estado, y a trabajar entonces en pos de una reparación para lo que fue y significó la exoneración política durante la dictadura. Vale decir, del 11 de septiembre del 73 al 10 de marzo del 90, que es cuando termina la dictadura, entre comillas, porque la verdad que seguimos un largo tiempo, a mi juicio, con la bota encima. De allí entonces ya en el Teatro Sichel, que era en ese tiempo memorable porque era el teatro de los empleados y obreros de Chilectra, que ahora ya no existe. Ahí se hizo la primera Asamblea Nacional donde se constituye el comando, que estaba lleno de gente de todos lados. Y además se empezó entonces también a difundir esto en las diferentes regiones del país, y que esta organización es la primera que nace, incluso porque los presos políticos fueron posteriores. No así los detenidos desaparecidos y los ejecutados, que poco antes o al mismo tiempo se armaron. Pero nosotros ya en el 90 estábamos ya constituidos formalmente. Mi nombre es Francisco Javier Rojas Jara. Llevo acá en el comando del 2008. Anteriormente entré al programa exonerado el año 93, cuando recién se crea la ley de exonerado. Y en la oficina del ministerio trabajé en distintas reparticiones de la oficina, llegando a recorrer prácticamente todo Chile, atendiendo a exonerados, tanto aquí en Chile como en el extranjero. Con la Zaida, que es la presidenta, he aprendido harto, como también yo creo que nos ayudamos mutuamente, porque yo sé muchas cosas de cuando yo estaba en el ministerio, yo y ella viene de otro sistema de trabajo. Pero hemos ido trabajando muy bien, nos hemos complementado bastante bien. Ahora actualmente yo atiendo público, los casos que son más complicados, los casos que ella tiene que verlo directamente al ministerio, se los derivo a ella, pero trato que sea lo menos posible, porque ella, con todo lo que tiene de trabajo en este momento, que es la modificación de la ley, prácticamente tiempo no le queda. Por lo tanto, lo estoy solucionando bastante todos los casos yo. También parte del trabajo que se hace acá es orientar, guiar a los exonerados a veces que no tienen ninguna posibilidad de tener una pensión, y ver que tienen por el sistema de AFP, que nos ha servido mucho, estar interiorizados en el tema. Yo involucrarme harto con el tema de la AFP, entonces de repente hay gente que no tiene derecho y yo le digo, vea, váyase por este lado, vaya a conversar con esta persona, diríjate a esta AFP, etc. Bueno, en la época ser exonerado político significaba quedarse primero sin trabajo, segundo perseguido, no teníamos posibilidad de buscar otro trabajo porque estábamos en listas negras. Por lo tanto, mucha gente tuvo que salir al extranjero. Hubo separación de familias, porque se iba el marido, quedaba la señora acá con los hijos, incluso dentro del país,
Por ejemplo, el que era exonerado en Santiago, bueno, se iba, qué sé yo, a Temuco o a Calama, tratando de esconderse y tratando de trabajar en lo que fuera para poder obtener el pan diario, como se dice, de los hijos. Significó perder todo nuestro patrimonio, significó miseria, separación de familia, mira, todo lo inimaginable, porque la verdad que muchas veces se dice, bueno, pero tú eres exonerado político, nomás perdiste el trabajo. Pero en esas condiciones de perder el trabajo en esa época, yo siempre digo que significó morir en vida, porque fue tanta la hecatombe que se produjo, el hambre, la miseria, vuelvo a repetir, nuestras mujeres, muchas tuvieron que prostituirse para poder llevar el pan. El hecho de ser abandonados por la propia familia, porque era tan tremenda la situación de que la familia va a decir padres, hermanos, cuñados, se hacían a un lado porque estaban encima de los militares y por lo tanto entonces si ellas nos veían conversando también caían en lo mismo. Y los amigos, todo fue muy fuerte, fue muy fuerte. Y eso duró hasta el 10 de marzo del 90. Significó, vuelvo a repetir, separación, dolor, angustia, depresión, y nunca más se logró el estándar de vida que se tenía antes. Y vuelvo a repetir, hubo mucha separación de familia, mucha ruptura, porque evidentemente o el marido con la depresión se botaba alcohólico, o la mujer con la depresión abandonaba a los hijos, y los hijos fueron los que más sufrieron, sobre todo los más pequeños. Porque yo siempre digo que cuando a uno le duele el estómago porque necesita comer, uno sabe que ese dolor también lo tiene el niño. Si vienes acá, tendrás la verte más y estás a la mitad, estás a la mitad, es la vas a la ciudad. Mañana Bueno, mi nombre es Guadalupe Mireya Cerda Sepúlveda y soy la primera vicepresidenta del Comando de Exonerados de Chile, Asociación Gremial. Tengo 77 años. Yo ingresé al comando en medio de la lucha por la que estaban dando los exonerados políticos, una lucha por obtener un derecho, que era la obtención de llenar el vacío previsional que tenían los trabajadores al quedar exonerados de sus puestos de trabajo durante la dictadura. Yo fui funcionaria del Partido Comunista de Chile y mis funciones en la época era atender a los secretarios de los parlamentarios, del cual el Partido Comunista tenía, ya no me acuerdo si 14 por ahí o 15 parlamentarios en la época. Bueno, y como todos los partidos políticos fueron ilegalizados a pocas horas de producirse el golpe de Estado en Chile. Y eso provocó la cesantía de miles
de cientos de miles de chilenos que perdieron su trabajo. Entonces la cesantía fue muy grande, fue enorme. Bueno, y con el tiempo también se instauró, porque fue asolado, o sea, el planeta vivió una crisis económica del sistema, este sistema capitalista, y se creó en Chile el PEN y el POG, que fueron dos proyectos, uno para jefes de hogar y otro para trabajadores, que marca, ¿no?, el inicio de una fecha terrible, negra, donde parecía que estábamos viviendo los tiempos de la esclavitud, donde los pobres trabajadores sacaban piedras de un lado, la instalaban en otro, hacían cualquier movimiento que permitiera la justificación de un sueldo miserable que se pagaba en la época. No podría decirte cuánto, pero yo me imagino que serían unos 30 o 40 mil pesos al mes de hoy día. Bueno, al instante del golpe yo tenía 32 años. Estaba casada con 2 hijos y por razones de seguridad mi esposo tuvo que asilarse y se fue al exilio en octubre del 73, porque lo fueron a buscar tanto... mi esposo era publicista y lo fueron a buscar al taller de publicidad varias veces, a la casa de sus padres, no llegando así a buscarlo a la casa nuestra de familia. Y bueno, él se asiló en la Embajada de Francia, deambuló por varios países de Europa hasta que llegó a Bulgaria, que los acogió y les dio pega y qué sé yo, y allí estuvo todo su exilio. Y bueno, el golpe no solamente nos quitó el trabajo, ese derecho sagrado con que nace todo ser humano, sino que también hizo una gran destrucción de la familia, porque hubo una dispersión tremenda de la familia. Entonces mi esposo, que era joven también, en ese tiempo él tenía 36 años, inició una nueva vida en el exterior y se casó con una búlgara. Y yo me quedé sola con 2 hijos pequeños todavía. Un hijo, Igor, que hoy es un geólogo de prestigio en este país, profesional, y una hija ingeniera química, ambos profesionales. Con la ayuda de mi madre, indudablemente, pude yo darle educación y mis hijos estudiaron acá en Chile. Yo creo que dentro de todo lo que significó, porque yo te digo, a esta altura uno en la vida ha tenido éxitos y fracasos, ha tenido alegría y penas. Yo creo que los 17 años de dictadura, para mí, en mi vida, fue una vida de trabajo, de mucho esfuerzo, porque mi esposo era publicista. Yo seguí con ese taller de publicidad un poco tiempo, pero me fui a trabajar a la clandestinidad. Y yo creo que muchos de los compañeros exonerados fuimos compañeros de lucha durante los 17 años para el advenimiento de la democracia en Chile, para la restauración de la democracia en Chile. Así que nosotros no solamente nos hemos abocado a luchar y a pelear por la obtención de una pensión que es bastante miserable, sino que también todo lo que significó tratar de recomponer el tejido social de este país, ya sea en el ámbito de los jóvenes, o los universitarios, que jugaron un rol importante, los trabajadores textiles, la organización nacional, sindical, fue muy, muy importante para nosotros. El mundo de los derechos humanos, que nosotros el nazismo, el fascismo, lo habíamos conocido por las películas, por los libros, por las novelas, pero nunca lo habíamos vivido en carne propia. Las películas de la guerra eran prácticamente en mis años juveniles como una entretención. Decíamos, hoy que eran valientes tales los rusos, o los alemanes, o los ingleses, o los italianos, en la lucha antifascista, qué valiente, etc. Pero aquí nosotros tuvimos que aprender con un enemigo grande, poderoso, que no entendía otro idioma que el de las armas. Bueno, nosotros con Gabriel
porque nada más en este caso, como en muchos otros, se dio que fue el matrimonio que fue exonerado, ¿sí? No había forma de salvarse. Nosotros los dos trabajábamos en el Canal 9 de la Universidad de Chile. Los dos éramos directores de continuidad, yo era la directora también del Noticiario Central, algunos programillas hacía. Teníamos un futuro espectacular, ya llevábamos, yo por lo menos 10 años, 9 años, 10 meses ya trabajando ahí, más el tiempo que me enseñaron, digamos que más de 10 años, Gabriel llevaba más de 12 años, y la verdad que nosotros estábamos tan, primero, embelesados con la situación de Salvador Allende, que quería grandes reformas para el país, que quería reformas sociales. Como él decía claramente, ¿no? El pobre ya no come las patas del pollo, se las come entero. Y eso, bueno, siempre ha significado que cuando uno le toca el bolsillo al poderoso, el que pierde es el que está luchando contra eso. Y teníamos expectativas, planificábamos nuestro futuro, ya habíamos hecho el ahorro previo para comprarnos una casa, que incluso no habíamos tenido la oportunidad de una, pero después dijimos, no, juntemos un poco más y una más grande, porque ya estaba esperando yo al cuarto hijo. La mayor de mis hijas ya estaba por estar a un colegio particular, porque ellos estudiaron en un jardín, el Garden College, que queda cerca de la casa. No queríamos matricularla en el liceo alemán porque encontrábamos que era muy dura la disciplina. Y pasó a un colegio particular, pero no alcanzó a ingresar, digamos, estaba matriculada solamente. Bueno, y después de todo eso, que nosotros teníamos nuestra casa muy bien armada, y nos dábamos también nuestros lujos, salíamos a vacacionar porque teníamos un mes de vacaciones a diferentes partes, y todos pensábamos los dos el futuro de los hijos, que iba a ser muy bueno, en el sentido de una muy buena educación. No nos cabía duda que nuestros hijos iban a ser profesionales, con todo nuestro apoyo. Teníamos una persona que vivía con nosotros, que era la asesora del hogar. Por lo tanto, teníamos, no sé, era un sueño que no se cumplió y que fue muy terrible. Perdón, para un poco. Así le pasó a toda la familia. Todos teníamos sueños. Y no era una cosa que fuera para nosotros nomás, sino que era en general. Todos luchábamos por un Chile mejor. Todos queríamos cosas buenas. Por ningún motivo, en ningún momento pensamos en destruir al país, por el contrario. Queríamos que el de la población, el del campamento, tuviera su casa, que sus hijos llegaran a la universidad, que incluso hoy día, en esos casos, no llegan a la universidad no por capacidad, sino porque no tienen los medios económicos. Hoy día nos encontramos con un país que se comercia con la salud, se comercia con la educación, se comercia con todo, incluso con las pensiones, con las famosas AFP. Dista mucho de lo que el sueño que teníamos, mucho, muy lejos, incansable. Pero aquí estamos, luchando de nuevo y de pie, con pena, con dolor, pero firmes. Y eso es lo importante. Allende salió elegido, Allende no se tomó el poder hasta que lo destruyeron. Y por ende destruyeron a los que lo seguían, que éramos muchos, éramos muchos. Y bueno, aquí estamos. Han pasado los años y lo único que pretendemos nosotros, por un lado, es que la sociedad, nuestros hijos, los vecinos, el pueblo no olvide, no pierda la memoria. Porque un país sin memoria no tiene historia. Y aquí hubo una historia muy tremenda, que no es primera vez, además. No nos acordemos de Balmaceda y de otros más. Pero al final siempre se logra salir adelante. Pero hay muchos que no lo pudieron hacer. Hay muchos que se suicidaron.
Y como te digo, muchos se botaron al alcoholismo, otras cosas, y fue demasiado fuerte el golpe. Fue demasiado el hecho de no dejarnos vivir, porque eso es, no nos dejaban vivir. Entonces, quisieron matarnos, pero no pudieron. Fue fuerte, fue una pelea dura que dimos. Y no me arrepiento. Y yo creo que ninguno del canal se arrepiente. Hicimos lo que teníamos que hacer. Y nos somos orgullosos de lo que hicimos. Estábamos defendiendo a un gobierno democrático. Y por eso es difícil que nosotros no dejemos, perdamos la onda y dejemos de luchar por los que más necesitan. Eso está en el ADN de nosotros. Y se lo transmitimos a nuestros hijos, a nuestra familia. Primero, que no olviden, y segundo, que no dejen de luchar por el que tiene menos. Porque este país, mientras haya una división tan grande, nunca va a ser feliz. Siempre van a haber problemas mayores. Y se ve. Tócale el bolsillo a un poderoso, que es lo que hace. Pero sé que vamos a salir adelante. Bueno, mi nombre es Daniel Vergara, soy el jefe de la Oficina de Exonerados Políticos del Ministerio del Interior y estoy en este cargo desde el mes de abril del año 2014. Esta oficina se crea e implementa en el año 2010 como continuadora del programa de reparación al exonerado político. A contar de esa fecha funciona como Oficina de Exonerados Políticos, dependiendo de la Subsecretaría del Interior, y nuestra función es administrar los procesos tendientes a la calificación y otorgamiento de beneficios para aquellas personas que han sido calificadas como exonerados políticos de acuerdo a la Ley 19.234. Bueno, aquí nosotros administramos principalmente dos procesos que son bien relevantes. El primero dice relación con la calificación de las personas como exonerado político y el segundo proceso se refiere al otorgamiento de beneficios previsionales para aquellas personas que ya fueron calificadas como exonerado político. Hay un trabajo que ha sido bastante mancomunado con ellos en términos de permitir o facilitar los procesos para que la mayor cantidad de personas que cumplan los requisitos legales puedan pasar por la comisión, ser aprobados y obtener finalmente los beneficios como exonerados políticos. Asimismo, hemos hecho también un trabajo bastante fuerte en términos de la validación del trabajo y el cumplimiento de metas en términos de ir sacando todo el atraso que se nos generó en esta oficina durante los 4 años de la administración Piñera. La relación con el Comando Nacional y con la mayoría de las organizaciones que están vinculadas a los exonerados políticos en un inicio fue bastante compleja, con un manto de desconfianza bastante grande. Veníamos retomando el gobierno después de 4 años de administración por parte del presidente Piñera, donde las cosas no avanzaron en esta oficina y las organizaciones lo que reclamaban principalmente era una especie de maltrato, no eran atendidos, no se resolvían los problemas, no se fijaban directrices y por el contrario, el tema de los exonerados políticos fue utilizado políticamente para efectos de dañar principalmente la imagen de la presidenta Bachelet y de quienes conformaron el conglomerado de la nueva mayoría, principalmente parlamentarios y algunos funcionarios de gobierno durante la administración Piñera. Eso generó una serie de situaciones bien complejas, de crear una imagen de que los exonerados eran personas que abusaban del sistema, que no tenían derecho y que en el fondo se arrogaban una calidad que no les correspondía. Y olvidando que en esta materia nosotros estamos dando cumplimiento a normativa de carácter internacional, a tratados que ha suscrito el Estado de Chile en materia de reparar a aquellas personas que fueron víctimas de violaciones de derechos humanos, considerando también que la pérdida del trabajo por motivos ideológicos o por razones políticas también es una vulneración o afectación de garantías constitucionales y obviamente una afectación por parte del Poder Estatal de derechos humanos o garantías fundamentales de dichas personas en el periodo de la dictadura 73-90. Entonces, bajo esa lógica, en un principio, después de 4 años de maltrato, de utilización de estos temas, de levantar un manto de duda respecto de la calidad moral de quienes habían adquirido esta, valga la redundancia, calidad de exonerado político, obviamente generó que la relación en un comienzo fuera bastante compleja. Esta desconfianza propia, después de haber sido golpeado y maltratado durante
un periodo presidencial y que lo hacía a muchos de ellos revivir los dolores y los horrores que vivieron durante la dictadura. Entonces, poco a poco fuimos construyendo una relación de confianza con Zaida, con el Comando Nacional en general, con las diferentes agrupaciones a nivel nacional que se fueron reactivando cuando la presidenta Bachelet asumió el gobierno, y con ello hemos ido haciendo un trabajo para avanzar en los temas que nos quedaron pendientes y que no fueron resueltos durante la administración Piñera. Tenemos un número importante de personas que no han sido calificadas y sin el apoyo del comando y de las demás organizaciones esto no podría ser. Lo mismo una gran cantidad de personas que quedaron estancadas esperando obtener su pensión y que durante los 4 años de la administración Piñera no se les emitió la resolución y por lo tanto no pudieron recibir beneficios. Que eso también, regularizar esas situaciones ha sido un trabajo mancomunado con las agrupaciones y principalmente con el Comando Nacional a través de la presidenta, que es la institución más fuerte y más activa en esta materia. Aquí, tal como señalaba, hubo un trabajo planificado y premeditado por la administración del gobierno Piñera en términos de construir una realidad mediática a la que denominaron falso exonerado, donde se gestionaron una serie de denuncias y se hicieron una gran cantidad de afirmaciones que con el tiempo hemos ido dando cuenta de que no se ajustaban a ninguna realidad. Se hablaron de 100.000 falsos exonerados, 50.000 falsos exonerados, siempre se daban diferentes números, se hablaban de sumas estratosféricas en miles de millones de pesos o millones de dólares en términos de recursos fiscales que eran defraudados, y con el tiempo esto se ha ido depurando y nos hemos dado cuenta que no pasó más allá de ser una construcción mediática. Por una parte, la Contraloría, que había partido diciendo que habían 3.000 falsos exonerados, hemos hecho un trabajo bastante sistemático y bastante ordenado en términos de revisar esas situaciones, y ya hay 2.300 casos solucionados a esta fecha. Hay 700 pendientes que nosotros informamos en el mes de mayo a la Contraloría y que esperamos la respuesta de ellos, y que deberíamos terminar con un número absolutamente marginal de personas que accedieron a beneficios contemplados en esta normativa sin haber tenido derecho o sin cumplir los requisitos legales. Porque en el fondo era un tema, lo que hizo la Contraloría era un tema de interpretación de la norma, y que de hecho la derecha, a través del senador Procuriza y de la diputada Paulina Núñez, siguen sosteniendo y manteniendo esta, entre comillas, mentira comunicacional de los falsos exonerados. Por otra parte, se habló también de personas que habían organizadamente defraudado al Estado, que habían utilizado una maquinaria política para efectos de obtener recursos fiscales de manera indebida. Se puso en conocimiento de la ministra en visita la situación de 18.000 casos, los cuales fueron investigados de manera lata por la ministra, una investigación bastante extensa, con una gran cantidad de tomos, miles de diligencias, miles de horas de trabajo de los funcionarios judiciales dirigidos por la ministra Mireya López, y que finalmente concluyeron que de los 18.000 denunciados, hoy día estemos con 8 personas condenadas y un número que bordea las 15 personas que están hoy día sometidas a proceso y que dentro de los próximos meses se debería resolver la suerte de ellos en este punto. Entonces, en el fondo, las cifras son absolutamente marginales, e inclusive en uno de los casos la propia Corte Suprema dictó sentencia absolutoria. Entonces, ha sido una situación bastante especial y el tiempo ha ido dando la razón. Ahora, que hablemos no sé, 8 personas condenadas cuando tenemos 150.000 personas calificadas es un número absolutamente marginal. Y estas situaciones de personas que vulneran los sistemas o que abusan del sistema ocurren en todo orden de cosas. Y por cierto que nosotros no estábamos ajenos a eso, a que pudiera ocurrir en cuanto a los beneficios que otorgaba el programa de reparación al exonerado político. Hoy día nosotros estamos otorgando beneficios a aquellas personas que, en el caso de los varones, son mayores de 65 años, han ido cumpliendo esa edad, y en el caso de las mujeres han ido cumpliendo ya los 60 años, que obviamente son las edades con las cuales pueden acceder a estos beneficios. Ahora, respecto a lo que mencionaba, efectivamente,
Una de las construcciones que hizo la derecha era que esta gente obtiene recurso fiscal, que en el fondo el exonerado político aprovecha los recursos fiscales. Y eso no es tan así. La pensión siempre se otorga y se calcula sobre la base de los fondos previsionales que tiene el propio exonerado. Y prueba de ello es que si el exonerado no tiene recursos previsionales, no tiene cotizaciones en su libreta, difícilmente va a poder acceder a una pensión porque no va a cumplir los tiempos mínimos. Entonces, lo que nosotros hacemos y el objetivo de esta ley en el fondo es cubrir ese vacío, esa laguna previsional que se le formó a la persona al haber sido despedido de su trabajo durante la dictadura y por el periodo en que no tuvo trabajo en razón de la persecución política que sufrió. Cuando ya se hizo una construcción mediática de la entidad de esta, es imposible, aparte que hay un cerco mediático hacia nosotros. O sea, durante 2 años y medio yo tengo un reporte de prensa de todo lo que se ha publicado en los medios de comunicación respecto de los exonerados políticos desde que nosotros asumimos como gobierno en el año 2014. Y no hay nada, a nosotros jamás nos han entrevistado. Mi nombre es Romina Campuzano, soy la coordinadora de la Oficina de Exonerados Políticos. Trabajo principalmente con las organizaciones, con el Comando Nacional, también trabajamos con las intendencias, las gobernaciones y a veces los mismos encargados de derechos humanos de los parlamentarios que tienen en sus distritos. Bueno, y además de otra cosa administrativa, digamos, de acá de la oficina. Lo que revisamos principalmente son caso a caso. Es decir, todos los asociados al Comando Nacional, ella trae un listado y los vamos revisando a ver en qué situación está cada uno. También a veces trae documentación para poder complementar. Ustedes saben, la ley exige ciertos requisitos y vamos complementando información, digamos, a medida de que ellos mismos lo gestionan o con los exonerados o ellos lo gestionan a través de distintas instituciones. Por ejemplo, no sé, a Contraloría, alguna consulta, al IPS, etcétera. Y esos documentos los traen para acá, nosotros vamos revisando y vamos pasando a comisión o vamos continuando, digamos, según el estado en el que esté el expediente. Y la verdad es que yo creo que más que nos afecta a nosotros, yo creo que a quien más les afecta es a los mismos exonerados, porque al final ellos son los que han sido doblemente vulnerados, o sea, fueron vulnerados en sus derechos laborales en su momento y hoy día son manchados nuevamente por un discurso que les tiene que haber explicado Daniel, es sumamente falaz. Así que yo creo que más que a nosotros, claro, nos complica en el sentido de que hay una constante carga negativa también sobre esta oficina. O sea, si la gente no se mete más en el tema, o sea, si tú te quedas con ese discurso de que esta cuestión fue por años una máquina para defraudar, hoy día puede seguir la misma carga de la oficina, independiente de que ya se hayan aclarado más, de que la investigación que hizo la ministra en visita no haya quedado más de 12 personas condenadas, que la investigación que realizó Contraloría desde los 3.000 estén en unos, creo que 700 o 500 casos por aclarar. Entonces tampoco se hace, lamentablemente no se hace como la contraparte, o sea, solamente está el discurso, digamos, de la derecha que dice, no, los exonerados se han aprovechado del sistema. Y ahora, o sea, uno puede ver hace poco tiempo, agosto, julio, el senador Procuriza, la diputada Núñez, que también decían que este gobierno avalaba el aprovechamiento que habían hecho los exonerados frente a este tema. También uno tiene que ver de dónde vienen las cosas, o sea, de dónde vienen las acusaciones, cuáles son los medios que se utilizan para poder hacer llegar estas acusaciones a la opinión pública. Y claro, y finalmente sí, claro, te están atacando constantemente. Yo creo que ahí hay responsabilidad compartida. O sea, y ahí es súper difícil porque es como David contra Goliat. O sea, idealmente serían los exonerados quienes pudieran también hacer su propia defensa. Pero el tema es que versus los medios del Mercurio, estamos hablando del Mercurio, de Copesa, que claro, si no ni siquiera vienen a preguntar la contraparte acá, que es como la contraparte oficial del gobierno, no van a ir a preguntar tampoco a los mismos afectados.
Esta es la recopilación del archivo de prensa sobre el tema de falsos exonerados desde el 2010 hasta ahora. Y sobre donde precisan temas de exonerado y le consultan a los implicados, tienen que ser 2 noticias con mucha suerte. Una ahora reciente y la otra del 2013, donde sale el ex jefe del programa explicando, digamos, y cuestionando un poco también el informe en ese tiempo de Contraloría. Y esas son las únicas 2. Cuesta sacarle plata al gobierno. Lo que pasa es que aquí no hay una reparación. Aquí no puede decir el gobierno que está dando una ley a los exonerados que lo solucione el tema, porque no es así. Eso es mentira. Aquí lo que se está dando es una pensión con nuestras imposiciones, con nuestros fondos. Lo que se nos da un espacio de tiempo para llegar al vacío previsional. Y la pensión que se nos está dando no es ni la 10ª parte, yo creo, de lo que realmente correspondería si hubiéramos seguido trabajando, si no hubiera habido golpe. Hoy día un promedio de pensiones de régimen de empleos públicos de 600.000 pesos. Y los compañeros están recibiendo 158.000. Estamos viejos. Luchamos por este país. Luchamos por la democracia. Entonces, es una falta de respeto. Nosotros no vamos a dejar hasta que nos den una pensión digna. No una pensión que es de hambre. No una pensión que un poco de tiempo más va a ser igual a la básica solidaria. Y no estamos en contra de eso, por el contrario. Pero ellos tienen que medir qué es lo que éramos cuando nos echaron. ¿Qué cargo teníamos? Ya sea empresa privada, pública, municipales, todo el ámbito. ¿Qué es lo que éramos? ¿Por qué nos maltratan de esta manera? Porque hay cosas que en vez de decir, pucha, el tipo se la buscó y tiene imposiciones posteriores, porque trabajó, porque las puso en forma voluntaria, hoy día se restan del beneficio. O sea, un castigo. Deberíamos habernos muerto de hambre todos. Deberíamos haber vivido como parias. Eso habría sido más digno para el gobierno, seguramente, no para nosotros. Entonces acá hay una, no sé cómo llamarlo, una desidia enorme. A estos viejos, están esperando que nos muramos todos. Pero el Ministerio del Interior no califican nunca. Que poner esta, cierto, fuimos judicializados, pero ¿por qué fuimos judicializados? Por la derecha. ¿Qué nos echó? La derecha. Porque Pinochet, ¿con quién gobernó? Con la derecha. Entonces nos echan. Y hoy día se hablaba de 100.000 truchos. Habían 157.000 calificados, como 2/3 no iban a ser exonerados. Además que el 76 hay un documento del director del trabajo en la época que dice que hay 228.000 despidos de los públicos. 228.000 al 76, sin tomar en cuenta los privados ni la autónoma del Estado. La señora Matei hablaba de 150.000 pensiones. Y en ese tiempo teníamos 75.000, si recién vamos a las 80.000. Después hablaron que el informe de la Contraloría, el informe habla de irregularidades, no dice falsos exonerados. Después hablaban de 18.000, de 50.000. Los números danzan, pero de una manera impresionante. 4 años y más. Todo parado. Al final, ¿cuántos son los falsos exonerados? 12, con posibilidad de 18. 12 personas, con posibilidad de 18, ponle 20. 20 personas de 157.000, de 80.000 pensiones. Dame el porcentaje. Y yo te digo que esas 12 o 18 personas, hay 2 que son exonerados. Y que son viejos que dijeron cualquier estupidez, pero que son exonerados. Entonces, las ministras en visita pensaban de pensiones de 400.000 pesos. Señor Procuriza, que menos mal que ya se le pasó la rabieta para eso, porque no lo he escuchado más. Son 3.000 millones, no sé cuántos millones, danzan. Yo saco la cuenta. Si fueran 3.000, los que él insiste, serían 450 millones mensuales y que tuvieran una pensión de 158, porque dentro de eso hay gente que reliquidó la pensión de régimen que le significó 30 lucas. Y él habla de 1.000 millones.
Y estaba desesperado, pero estaba fuera de sí con la diputada Núñez. La diputada Núñez, nosotros vamos a crear el gobierno, Chile vamos, y ahí van a ver los exonerados. ¿Cuál es la rabia y la ira que tienen contra nosotros? Que sobrevivimos. Mi nombre es Paris Quintanilla Menas. Yo actualmente estoy hace un año acá en la Oficina de Atención de Organizaciones, ¿ya? Que es la atención a comandos y agrupaciones exonerados, presos políticos también. Los comandos vienen a ver estado de caso, en qué situación se encuentran, entrega de documentos, que se les pide generalmente a los exonerados, antecedentes para poder nosotros hacer los cálculos y todo eso. Bueno, uno que conoce el tema, yo llevo años acá, llevo 10 años en la institución y empecé trabajando el tema de los exonerados, sí afecta a la credibilidad de las realmente que fueron, o sea, a la larga, ¿en qué quedó todo el tema de los falsos exonerados? 12 casos. O sea, nosotros sabíamos que podría haber uno que otro caso. Pero la acusación que se hizo era hablar de miles y miles de casos, pero nosotros sabíamos que no era tan así, ¿ya? Como en todas cosas, siempre se pasan. O sea, nosotros también otorgamos pensiones básicas solidarias y también se han pasado casos porque es un tema de filtro, ¿ya? Pero en el tema de los falsos exonerados se habla de miles, de hecho todavía el senador Procuriza habla de miles, de 18.000 falsos exonerados, y a la larga la justicia solamente pudo comprobar que solamente son 12. ¿Ya? Realmente para las personas que sufrieron el tema de la exoneración, que se les tilde de falso exonerado, delicado, grave. De hecho, colegas nuestros, cuando salió el tema, los trataban mal. Entonces nosotros ahora con esta actual administración tuvimos que cambiar el tenor de cómo tratarlo, porque a la larga uno queda con esa imagen. O sea, se enloda todas estas leyes que llevan años. O sea, el monto de las pensiones es bajo. Ya, lamentablemente, nuestras pensiones de exonerados han ido quedando atrás versus las pensiones de régimen que han ido subiendo. Ya, lamentablemente ahora con la reforma previsional que se hizo en el 2008, a las pensiones de régimen se le aumentó las pensiones, a la gran mayoría. En cambio, los exonerados, la ley no le otorga beneficio la reforma previsional. ¿Ya? Pero eso es uno de los puntos que las agrupaciones están solicitando que se cambie. ¿Ya? Yo le encuentro la razón en el sentido que las personas, esas pensiones nacen de su historia previsional, por lo tanto tendrían derecho también al aporte previsional solidario, pero eso pasa por modificar la ley. ¿Ya? En promedio acá, las pensiones de exonerados bordean el promedio de 160.000 pesos. ¿Ya? En cambio, las pensiones de régimen nuestras, las mínimas son de 123. Con la diferencia que ellos pueden pedir el aporte previsional solidario y sus pensiones suben casi en 50.000 pesos, o 60, entonces sobrepasan a los exonerados. Bueno, hubo 4 años que no hubo avance, cero avance en el tema exonerado. O sea, de hecho, tanto las calificaciones, que no sé las estadísticas que tiene el Ministerio, pero no creo que hayan sido más de 200 calificados. Y el tema a nosotros significó que la Contraloría nos cuestionara un procedimiento que se llama pago de imposiciones por subrogación. Y eso significó un atraso tremendo. De hecho, significó invalidar otorgamiento de pensiones. Hubo realmente cero avance respecto a exonerados. Como decía yo, desde el trato que tenían nuestros colegas, que le decían, aquí vienen los falsos exonerados, ¿sí? Ustedes poco menos están robando la plata al Estado. En comparación a la cantidad de pensiones que nosotros pagamos, que pagamos cerca de 80.000 pensiones, 12 casos no es nada. Mi nombre es Ana Ligena Insunza, mi cargo jefa del Subdepartamento de Leyes Reparatorias y Convenios Internacionales,
pero fundamentalmente el tema, digamos, en boga y que siempre está en la vorágine es el tema exonerados políticos, ¿ya? Mantengo un canal de comunicaciones con el Comando Nacional desde el año 93, desde que se crea la primera ley, y hemos vivido las modificaciones a través de leyes, reglamentos, bonos extraordinarios, y siempre, bueno, con Zaida Araya, que es ahora la presidenta, siempre ella ha estado interlocutando con nosotros acá en el IPS. Ella es la que siempre viene semanalmente. Entonces, el tema es que ella de alguna manera se ha validado como dirigente a nivel nacional y bueno, también en el extranjero, porque también hay harto exonerado en Suecia, en Argentina. Y esto tiene que ver con estos temas tan sensibles de lo que ocurrió después del golpe militar, de la dictadura, temas dolorosos que a nosotros también nos ha tocado vivir y vivirlos con ellos. Y son personas que han sufrido mucho, sus pensiones son bajas, sus expectativas son altas y están también en una etapa que la mayoría ya una expectativa de vida corta. Entonces nosotros nos hemos sensibilizado con el tema. Nosotros estamos, como se dice vulgarmente, al pie del cañón, porque sabemos de las necesidades de ellos. Y una de las cosas, mi sueño como funcionaria pública, es poder lograr cerrar esta cortina, pero con un final feliz, en el cual podamos decir, sí, se reparó, porque esta reparación no se paga con dinero, tan solo con dinero, porque se apartaron familias, se murieron muchos esposos, esposas, hijos que no pudieron estudiar. Detrás de todo esto hay una historia larga y que a lo mejor aquí en Chile todavía no se conoce, realmente la historia verdadera. Y ellos andan tras eso, de una reparación, entre comillas, porque la reparación verdadera también se la da la dignidad, el escucharlos, el poder atenderlos dignamente y el poder lograr avanzar en las propuestas que ellos nos hacen acá como Instituto de Previsión Social. Y mi salida era poder salir adelante. Yo con la discusión grande que tuve con mis niñas mayores fue porque les dije yo, bueno, si me quieren viva, déjenme ir. Si me quieren muerta, me quedo, pero muerta no les voy a servir. Y partí. Un compañero que me ayudó mucho, psíquicamente, anímicamente, no monetariamente, algunas cosas, pero yo ya tenía un sueldo, yo estaba trabajando en el Canal de Nuevo, el año 91, y crecí el Canal de Nuevo. Y de ahí empecé a luchar, y aquí estoy. Yo no digo que Gabriel haya sido mal padre porque nunca lo fue, ni mal hombre porque tampoco lo fue. La vida se dio así. Fue una de las cosas que sufrimos con la exoneración. No otra cosa. No hubo nada por medio ni nada que dijera yo tuviera que represarle algo ni nada. Pero se dieron las cosas y no había otra fórmula. Como muchos matrimonios, no hubo otra fórmula. Mis hijos también. Me veo en ellos, en mis nietos, en todos. Y me veo cada esfuerzo, cada logro de ellos para mí es un premio. Me siento satisfecha. Pena me da recordar tantas cosas, pero la vida es así. Y creo que es bueno vivirla de todas maneras. Pero si hay alguien chocha con sus cabros y su familia, soy yo. Con sus mañas, mi nieto menor, mi bisnieto, tú misma, son mi orgullo. Lo único que quiero es que sigan adelante, que triunfen, que no hagan mi lleno una casita redonda para no darme un rincón, que mis nueras me quieran. ¿Soy jodida? Sí, tengo por qué ser jodida. Es mi carácter y yo creo que ese carácter me mantuvo viva.
Cuéntame una historia que termine bien, que todo salga bien. Y si cambiamos de lugar y nos vamos al mar a solo respirar, cuéntame una historia que sepas bien, no tengas que recordar.